tal es este brazo cilíndrico. Eso es lo que le permite trabajar a la máquina. Sí, prendas armadas. Siempre y cuando, digamos, el brazo le permita, yo le digo vestir la máquina, entonces ustedes pueden trabajar ya prendas armadas. Entonces, como son las gorras, hay algunos pantalones y bolsillos de camisa que se pueden hacer en esta máquina, siempre y cuando la prenda entre acá. ¿Listo? Entonces, eso es una de las ventajas de la máquina. Los sensores de ruptura de hilo. Normalmente las máquinas bordadoras, cuando van trabajando y por alguna razón se acaba el hilo de la parte de abajo o se revienta el hilo de la parte de arriba, ella genera una alarma. Normalmente la alarma es visual, entonces en la parte de acá hay un bombillo y empiezan a ponerse rojo y la máquina automáticamente para. Ella se devuelve algunas puntadas, pero nosotros lo podemos verificar en el panel y podemos devolver, adelantar o atrasar puntadas. Eso se puede hacer. ¿Listo? Entonces, lo que yo les explicaba también es que la máquina posee un devanador de hilo, viene incorporado también en la máquina. Entonces ustedes pueden generar de pronto una calibración si se requiere. Ella lo maneja mediante un sensor. Entonces en la medida en que él va sintiendo el hilo, se puede ir llenando más o se puede ir llenando menos. Entonces de aquí este tornillo, lo podemos ver, este tornillo de acá nos permite hacer ese tipo de ajustes. Entonces vamos a poner un carretel como para que lo puedan. Entonces si ustedes se fijan aquí en la parte de adelante, cuando el hilo ya va censando en la parte de acá, lo que va a hacer es que va a parar. Si ustedes requieren que sea más hilo, entonces simplemente lo van a sacar. Si necesitan que sea menos hilo, lo van a correr hacia atrás, de frente a la máquina hacia atrás. Listo, entonces tiene un botón de inicio y un botón de parada. ¿Señor? No, un carretel normal. Es que no tenemos carreteles metálicos, es como para que los identifiquen. Es un carretel normal, les explicaba que es cónico. Siempre abajo lleva hilo blanco y Sí, normalmente siempre lleva el hilo de bordar, a diferencia de los hilos de confección, es un hilo que lleva, digámoslo, como una textura, un color. Si ustedes se fijan, es más vistoso. Entonces, este hilo es en poliéster. Y normalmente, señor, exactamente, es brillante, porque es decorativo, eso es para que realce más los colores. Es un poco más delgado, es calibre 120. Entonces normalmente uno siempre lo consigue como hilo en poliéster de bordar 120, ¿sí? Normalmente esto básicamente lo manejan es por colores, ¿no? La diferencia del hilo de la parte de abajo, hay personas que utilizan hilo del mismo color o en otras oportunidades utilizan una especie como de hilaza, como spoon. Eso les venía diciendo, los hilos son importantes. Inclusive en estas máquinas también podemos trabajar hilos de confección. Si ustedes se fijan en un tiempo atrás, se venían haciendo, digamos, los dibujos de la parte de los bolsillos, que hacían unas puntadas decorativas, pero lo hacían en bordadoras y lo hacían con un hilo de confección, no lo hacían con este hilo de bordar. Entonces, para eso se requería calibrar nuevamente la máquina y obviamente con una aguja más gruesa. ¿Listo? Entonces en bordados la aguja viene de 65 a 90 máximo. Hay personas que abusan un poquito en 100, pero pues eso ya va en contra, digámoslo, de la estructura de la máquina como tal. ¿Listo? Entonces el calibre de la aguja va de 65 a 90. La referencia de la aguja es dB por K5 en 75, que es el calibre. Es dB. Bueno, entonces el bobinador del hilo, bastidor de gorra, viene incorporado a la máquina, viene como accesorio, pero viene en la máquina. El bastidor de tejido plano, que es este que ustedes pueden ver acá, o de área libre. Y la mesa, la que retiramos, les explicaba que era básicamente para trabajar con este bastidor. Ella maneja lo que es una luz LED, que está aquí incorporada a la máquina, de la máquina. Entonces ahí podemos mirar que la máquina trabaja 1200 puntadas por minuto o revoluciones por minuto.
Señor. En cada 1200 puntadas por minuto. Sí. En un minuto 1200 puntadas. Sí, señor. Estas son las revoluciones del motor. No, normalmente, como todo equipo nuevo, no siempre se recomienda que las trabajen a una baja velocidad. ¿Por qué pasa esto? Porque las máquinas vienen bien ajustadas y al generarle una velocidad mayor es posible que en alguna parte se pegue la máquina y pues tengamos problemas. Entonces, que reciban un equipo, primero la lubricación, que es importante, y eso lo vamos a ver ahorita. Importantísimo la lubricación, sea el equipo que sea un equipo tanto familiar como un industrial, antes de arrancar la máquina hay que hacer una lubricación, porque estas máquinas llevan un tiempo de transporte y un tiempo de almacenamiento. Entonces es posible que en ese almacenamiento la máquina tenga una cierta resequedad en los componentes. Entonces antes de que ustedes tengan un equipo, lo saquen, digámoslo, a un cliente, es importante hacerle esa lubricación. ¿Listo? Por K5 en 75. Esas son agujas de cubo delgado. Ese manual no lo van a dar. Sí, está bien. Sí. Entonces aquí está, por ejemplo, la referencia de las agujas. Pero esto no está grabado. ¿Quieren pueden mirarlas? Estas son agujas de cubo delgado. ¿Listo? Entonces la ubicación de las agujas. Sí, pero entonces son diferentes. O sea, son diferentes. La referencia es diferente a la de plana. La de plana es de B por 1 y la punta cambia. Y el espesor y el cubo es diferente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ha pasado que hay personas que le han puesto agujas de cubo delgado de plana, pero son diferentes, la punta es diferente. Normalmente nosotros manejamos lo que es la punta FFG-CES, que es punta de bola. De la punta de bola lo que evita es dañar las fibras de las prendas. Entonces, No rompe, sino que penetra. exactamente, en vez de penetrar las fibras, lo que hace es retirarlas debido a la punta y las abre y pasa la aguja sin maltratarlas. Normalmente yo siempre les recomiendo calibrar la máquina para trabajar con gorras. Muchas veces, a veces, gente le mete tejido plano y trabajan gorras en la misma máquina. Es posible que el gancho sufra daños porque lo único que hacen es cambiar la aguja. Desde una 65 a una 80 hay mucha diferencia. Entonces en la 65 digamos que puede pasar perfecto y ya en la 80 la punta del gancho lo que va a hacer es generar una cierta fricción y va a dañar la punta del gancho. Entonces eso es... Sí, exacto, entonces va a generar problemas. La muesca sí, pero el espesor de la aguja ya va a ser diferente. La punta es más corta. Sí, normalmente uno lo que hace es retirar o acercar. Tengo una pregunta. Señor. Para la calibración del tiempo, ¿con qué calibre se debe hacer la luz? Pues normalmente yo siempre lo hago con 75, pero eso depende de lo que esté trabajando el cliente. Porque, por ejemplo, hay personas que solo trabajan tejido de punto. Porque eso también influye, ¿no? Claro que sí. Depende del material en que estemos trabajando. Yo lo voy a calibrar con un calibre grueso, al ponerle la 75 me va a fallar. Claro, Sí, sí, sí. es que la aguja siempre O si la calibro una con por debajo, una 75 por encima. y la dejo muy estricta, cuando coloque una gruesa me va a tropezar lo que usted vivió ahorita. Sí, sí, claro. Eso casi siempre se debe calibrar en aguja gruesa. No. Es dependiendo del material y lo que esté Eso trabajando el dependiendo cliente. la Normalmente la máquina necesidad del siempre de cliente más fábrica que todo. viene con aguja 75, que es, digámoslo, un intermedio de lo que se trabaja. Pero entonces, si ustedes llegan a trabajar un material muy liviano o uno muy grueso, ya entra la persona a calibrar. Entonces, digámoslo, técnicas de la máquina es la memoria interna que trae. Entonces, como les venía diciendo, la carga de los diseños es mediante USB o un cable de red que va directamente al computador, a un puerto LAN. Entonces ella maneja una memoria interna de 100 millones de puntadas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Hay personas que le dicen 1 en gigas, en estas máquinas se miden es mediante puntadas, para que lo tengan presente y para las personas que de pronto desconocen un poco el tema. Lo que les indica, bueno, el puerto USB. La entrada de los diseños es DSP, DSB, Tajima, Maduran, FDR y ZSK. Entonces esos son los diferentes marcas
o fabricantes de máquinas y ellos les ponen ese formato. Entonces esta máquina admite ese tipo de formatos. Pero no les dijo que puede pasar el caso que si lo guardamos como DST, puede cambiar el diseño. ¿Cuál es el formato o extensión, digamos, para que Sí, el principal de esta máquina es el DSB. DSB es como el general, pero la máquina le admite ese tipo de... Sí, no tiene ningún problema. Había uno específico que yo lo cargaba y me cambiaba totalmente el diseño, pero era una cosa exagerada. Y eso pasa en todas las marcas, porque ellos precisamente para eso hacen todos sus formatos específicos para la marca. Entonces es importante. Inclusive, a veces yo iba a mirar máquinas y la máquina me dicen que está reventando, que está enredando, y no todas las veces es la máquina como tal. Muchas veces es el diseño. Entonces tienen que tenerlo en cuenta. Cuando las puntadas, la máquina tiene, digamos, un transporte, y si la máquina, ustedes se fijan, y el diseño trabaja en una sola parte y una puntada demasiado pequeña, empieza a generar nudos y empieza a reventar. Y entonces, ¿qué viene uno a hacer? Uno viene a mover el gancho, viene a mover el retenedor de canastilla, usted saca todo. Y lo primero que yo a veces lo que verifico es el bordado. Entonces casi siempre manejo un bordado de prueba que yo sé que me trabaja. Entonces siempre mantengo un diseño hay unos predeterminados ahí, entonces siempre manejo un diseño predeterminado que sé que la máquina me va a trabajar y no tengo ningún problema. Entonces eso es un argumento para que ustedes puedan identificar qué problema tiene la máquina, si es de diseño o realmente es un daño mecánico. Ahí lo marcan en el panel, márcalo. No, simplemente la máquina funciona mal o comienza a reventar. No, Alex, yo no sé si es todavía o más adelante, ya cuando entremos el tema pues, del programa pues, de operación. En otras máquinas hay la opción de yo poder depurar ahí en la máquina las puntadas de 0 a 4 milímetros sin necesidad de ir al diseño. ¿En esta máquina da esa opción? Sí, También la da. normalmente casi todas las máquinas bordadoras tienen ese sistema. Entonces normalmente lo manejamos como salto de puntada. ¿Sí? Entonces el salto de puntada es un desplazamiento que hay dentro del bordado mediante hilo. Entonces, para eliminar tiempos muertos, lo que hace es que la máquina trabaja y hace un desplazamiento con hilo. Entonces el hilo se ve en la parte de arriba y entonces, ¿qué podemos hacer? Yo puedo eliminar esos saltos de puntada y entonces eso, al moverle un valor, ella lo que me va a hacer es que me va a generar cortes en vez de que haga saltos de puntada y elimina esas puntadas pequeñas. Eso es lo que... Hola. Señor. Sí, profe, que si yo puedo hacer en la máquina, ella viene a 110, yo la puedo convertir a 220, No, la sin máquina, tener que usar ningún inversor, pero me dice que solo con el inversor. la máquina de fábrica viene a 110 voltios. Ya lo que maneja es un regulador de voltaje o estabilizador. Entonces, si por ejemplo hay una sobrecarga en la entrada de la corriente, entonces ella lo que hace es autorregularlo para evitar problemas en la máquina. Ya si requiere un voltaje a 220, ya es posible que en la fábrica nos hagan una máquina a 220. Es que las empresas, hay unas empresas que exigen todas las máquinas que sean a 220, entonces eso es lo que nosotros necesitamos saber. Si esa empresa me la va a comprar, pero yo necesito la máquina que sea a 220, entonces ya se tendría que hablar es con la empresa directamente. Sí, normalmente. Pero no, normalmente nosotros manejamos máquinas a 110. Ya de pronto sería algún pedido especial o algo. Una fuente que venga a 220. Normalmente lo que se hace es un elevador. Es un elevador de corriente. Entonces él maneja la corriente 220 y la convierte a 110. No, sí, pero digamos en la fábrica la máquina va a ser la misma, simplemente se le cambia la fuente, una fuente a 220 y una a 110. O sea, ¿sí se puede o no se puede? No, eso es lo que le digo. Viene de fábrica a 110 o si ya hay algún requerimiento especial, de pronto es 20. Pero normalmente la máquina siempre viene a 110. ¿Listo? Para que lo tengamos. La parte del gancho. Lo del corte lo vimos. Nos
¿Quedó claro cómo funciona? Es un impulso eléctrico. Realmente la calibración mecánica es muy poca en esta máquina del corte. Ahora vamos a ver lo del gancho. Entonces básicamente la máquina lo que tiene es una tapa protectora para evitar que las prendas se enreden. Si ustedes se fijan, es un gancho rotativo, y él lo que hace es que genera la puntada. Sí, hay que remover la placa de aguja, la planchuela, y retirar esta tapa. Dos tornillos. Era lo que usted me estaba preguntando. Entonces simplemente de presión y ahí tenemos acceso al gancho. Entonces normalmente el gancho tiene 3 tornillos. Entonces ya los vamos a ver. Si ustedes se fijan, movemos mediante el volante que vemos aquí en el eje y mediante los grados que se encuentran en esta parte. Entonces el sentido de giro de la máquina es hacia adelante. De frente a la máquina ustedes giran el volante hacia adelante. Sí, señor. Gira en ese mismo sentido. Después de darle un cierto movimiento ya empieza a bajar la aguja. No, baje la 2. Normalmente es lo que les digo. De la 1 o la 2. Bueno, la 1 o 2 es más accesible acá. ¿Sí? En este momento lo estoy haciendo con la máquina apagada porque me permite tener movimiento. El movimiento Z sí me permite hacerlo con la máquina prendida. No tengo ningún problema. ¿Listo? Pues ahorita que prenda la máquina miramos cómo se posiciona. ¿Por qué no la prendo? Porque cuando yo hago estos movimientos, después de prenderla la máquina me va a generar unos errores. Sin embargo, los vamos a ver para que ustedes lo identifiquen. ¿Listo? Entonces, se puede decir que cuando la aguja está en el punto muerto inferior, es cuando la aguja no genera ningún movimiento y está en la parte más baja. Ese valor de grados es 172. Es el punto muerto. Cada marca maneja, digamos, unos grados específicos. Entonces, por ejemplo, Rich Kiss maneja de 185 a 200.2. Por catálogo dice que es 200.2. Ellos tienen un rango de calibración. Entonces, por ejemplo, en Melco tiene un grado, dependiendo del cabezal, también lo mismo, de 182 a 200.2. Y en esta normalmente maneja el grado de calibración de la aguja y el gancho es 196 grados. Ese es el punto muerto inferior. Normalmente esas son las posiciones de la aguja. Punto muerto inferior, punto muerto superior y el punto 100. ¿Por qué es importante este punto 100? Porque es donde se desplaza el cabezal. Si ustedes se fijan, las palancas están en otra posición. Hay una pieza o una palanca exacta que hace el movimiento de la palanca tiraíla. Si ella no está en 100, entonces no va a poder desplazarse. Esas son las posiciones. Donales, el punto muerto superior de 0. Aquí en la mira es 0, punto muerto superior. O sea que ella nada más baja hasta 172. Exacto, ahí es donde la aguja está totalmente abajo y ella no tiene un movimiento, sino que se queda estática y empieza así. Exacto. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para verificar la altura de la barra. Normalmente se manejan con galgas, hay unas galgas especiales para eso. Pero ¿qué hago yo? Como todos no manejamos galgas, por algún motivo en algún lado no las tenemos, se nos quedaron porque siempre pasa. Entonces se puede decir que la altura de la barra yo la manejo con la canastilla. Entonces ella maneja lo que es el gancho como tal, tiene una parte plana y entonces el ojo de la aguja no tiene que sobrepasar esa parte. Entonces eso es una forma de identificar la altura de la barra. Porque a veces pasa de que las alturas están mal y la máquina también no trabaja.
pero entonces no tenemos galgas para eso, entonces podemos verificarlo visualmente nosotros, sí, se puede hacer. O sea que el ojo de la aguja no salga arriba de En el punto muerto inferior. Ya se queda aquí y acá. Sí, no, sí, eso se mueve, claro que sí. Vamos a mirarlo del gancho y ahorita miramos el punto cero y el punto muerto inferior. ¿Listo? Entonces, el punto muerto inferior. Después del punto muerto inferior, la punta del gancho queda en el punto de lazada. Como les expliqué anteriormente, la aguja se coloca de frente. La aguja tiene una ranura larga y tiene una muesca. Entonces tenemos que identificar cuál es la ranura y cuál es la muesca. Entonces la muesca queda en la parte de atrás por donde pasa la punta del gancho. Ahorita vamos a ver una imagen o una gráfica donde podemos ver visualmente. Perdón. Señor. Exactamente. Se puede decir que la calibración es exactamente la misma en cuanto a la plana. Entonces en 196 la punta del gancho tiene que estar detrás de la aguja. No más adelante, no atrás. La mitad de la punta tiene que estar. ¿Eso equivale a telas? ¿A tipo de tela? Sí, lógicamente, esas son las calibraciones estándar. O sea, que, Eso es como en toda máquina. digamos, si el licra debe estar más abajo del ojo, perdón, de la muesca. Ya es como lo maneja el técnico. Hay personas que les dicen que trabaja mejor. Yo he ido a mirar máquinas y la dejan prácticamente encima del ojo o en el ojo. Y eso me trabaja para todo material. Eso ya es como usted lo quiera manejar. Sí, eso es a criterio del técnico. O sea, nosotros, yo les doy las calibraciones estándar y básicas de la máquina y ya ustedes empiezan a jugar este material. Compañeros. El técnico normalmente que aprende estos puntos básicos y ya de ahí ustedes ya dependen de los materiales. Compañero, si usted calibra una máquina y deja el gancho muy encima del ojo de la aguja, le falla con licra. Analice bien eso. Sí, Porque yo he calibrado, o sea, cuando el ojo, la punta del gancho está un poco más arriba del ojo, a mí me ha servido. O sea, es que, que trabaja licra. Yo lo he hecho en plana y me trabaja bien. Entre menos cerca esté el gancho de la aguja, más va a saltar. Más lo recuesto más la punta del gancho a la aguja, más cerca al ojo de la aguja y me trabaja. Eso se llama tiempo horizontal con tiempo vertical. No, sí. Encimarlo o retirarlo. No, sí, o sea, Sí, eso es dependiendo. aparte. Lo que digo yo es que a mí me ha funcionado, o sea, con Claro. lo que yo lo he hecho, me ha funcionado dejando la punta del gancho más cerca al ojo Al de ojo la porque entre más arriba esté, más rápido, o sea, Normalmente, ¿qué No, es pasa? que Ahí es dependiendo el hilo, dependiendo la aguja, dependiendo el técnico. No, mentira, depende cómo les trabaje de verdad. Pero normalmente yo siempre les doy puntos de partida. De hecho, todos los manuales nos dan es puntos de partida. Ya de ahí depende de nosotros que las máquinas nos trabajen bien. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Aquí en esta parte ubicamos el volante en 196 grados. 196 es para ahí está, 196. En ese momento es que debemos calibrar la 196, la punta del detrás gancho de la aguja. detrás del aguja, lo que les digo, en el centro. No tiene que estar ni visible la punta del gancho ni atrasada, en el centro de la aguja. Esa es la calibración 0.5, ¿no? Que pase lo más cerca posible, pero sin llevarse la aguja, que no haya ninguna fricción. ¿Qué pasa cuando hay una fricción? Normalmente se daña el gancho. Y entonces ahí es donde vamos con los calibres de las agujas. Si utilizamos una aguja muy gruesa, pues ya la aguja va a empezar a pasar más cerca y va a haber una fricción
Son agujas especiales para materiales que por la fricción generan recalentamiento. Entonces son agujas amarillas. Y Recubrimiento en titanio. sí, recubrimiento en titanio. Entonces aquí viene designado como Gevedur y en la parte de acá viene en dorado. Y entonces ustedes sacan la punta y casi toda la caña de la aguja como tal, la caña hace referencia desde aquí arriba hasta la punta, viene amarilla. Entonces normalmente yo para que utilizo esa aguja, la utilizo mucho para las lonas, para maletas, que son lonas bastante gruesas, y eso genera mucha fricción y genera mucha ruptura de hilo. Entonces así estoy bien calibrado el gancho, el recalentamiento de la aguja es bastante. Entonces, utilizo esas agujas para eso. También lo utilizo mucho para las gorras, inclusive para el hilo metalizado. Para los que no conocen ese hilo, es un hilo que viene con un monofilamento metálico y es bastante elástico y es dorado. Se utiliza mucho para las prendas militares o decorativas, escudos. ¿Es el mismo Lurex? Durex, exactamente, es el mismo Durex. Entonces, ese hilo genera mucha ruptura de hilo. Yo utilizo una aguja 80, obviamente a una menor velocidad, y esa aguja me ayuda bastante, más gruesa inclusive, porque como ese hilo viene entrelazado con ese filamento, a veces se abre y en los orificios de las agujas empieza a trancarse, y ahí está el recalentamiento y se desacelera bastante. Entonces esa es una forma de trabajar ese hilo y esa aguja. Señor. Pero un rango de numeración de la aguja A 65 a 90. 65 a 90. Sí, básicamente, pues, de las bordadoras que yo conozco, ese es el rango que se maneja. No sé si existe una bordadora que venga más pesada o más liviana. Hasta ahora no la conozco. ¿Listo? Entonces, importante, 196 grados, la punta del gancho. Y otro tema importante es el retenedor de canastilla. El retenedor de canastilla es el que hace o mantiene esta pieza móvil Para que no se gire la canastilla. para que no se gire la canastilla y tiene una cierta tolerancia. Entonces, destornillador. Sí, inclusive puede enredar el hilo, puede dejar el hilo suelto, puede empezar a reventar, puede generar varios problemas. Entonces, una de las formas de calibrar esto, si ustedes se fijan acá en la canastilla hay una pared y el mismo retenedor de canastilla en la parte interna tiene otra pared. Entonces, ¿yo qué hago? Las dejo las dos paralelas. Entonces, si queda más adentro va a sostener el hilo y va a generar muchos problemas. Si queda muy afuera es posible que algún enredo de hilo y salga a volar la canastilla y quede girando. Y al bajar la aguja puede partir la canastilla. Entonces es importante. Puede romper la canastilla inclusive. Sí, se puede partir. Se puede correr la barra. Claro, eso puede generar muchos problemas. Entonces el retenedor lo puedo correr así. Claro, él tiene un movimiento. Lo puede inclinar y lo puede girar hacia adelante o hacia atrás. Viene designado por dos tornillos. Si quieren, yo Miguel hacemos una toma de abajo hacia arriba. Entonces, si ustedes se fijan acá en la parte de abajo, hay un tornillo y a este lado aquí está el otro. ¿Tiene una tolerancia? Sí, claro, él tiene una tolerancia. Lo que usted lo suelta, usted lo puede mover. Inclusive para cambiar el gancho. Siempre se deja paralelo al gancho. Paralelo al gancho, siempre. Y otra de las cosas importantes es que la aguja tiene que caer en el centro, una de la placa, porque la placa también tiene una tolerancia, y lo que es la canastilla, el retenedor de canastilla, él también tiene hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, el retenedor de canastilla, la aguja tiene que caer en el centro de la canastilla. Si usted la deja más hacia adelante, más hacia atrás, es posible que genere diferentes tensiones. Y eso también hace que la máquina reviente, genere problemas, digámoslo, de visualización de la puntada. Pues acá. Si que está paralela casi al centro. Y si lo dejan muy apretado, Pero por ejemplo, para pesado, siempre se pone más adelante. Entonces, la aguja está casi en el centro del retenedor de canastilla. Importante.
Sí. Entonces, de los dos tornillos de la parte de abajo, ustedes la pueden mover hacia la derecha, hacia la izquierda. Señor. Normalmente lo puedo hacer manual o cuando la máquina esté prendida hay un pulsador y entonces uno le da la ubicación de la aguja que uno quiere que esté. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver cuando prendamos el panel para que le tenga más claro cómo es. ¿Hasta ahí claro? Listo. Entonces el punto 0, que es el punto muerto superior, básicamente lo miro es que el pie no tenga ningún movimiento. Entonces ya les voy a indicar de dónde se ajusta eso que alguien me estaba preguntando. ¿Cómo hago para ajustar el punto muerto superior? Normalmente lo tengo más específico para la máquina de allá, entonces lo tengo más con gráficas y es exactamente lo mismo. Pero para que les quede claro, esta la vamos a destapar y la vamos a mirar. Entonces una de las ventajas de esta máquina es que para retirar el pie o cambiarlo no toca soltar toda la barra y descalibrar o desajustar todo, que eso es lo que pasa en algunas máquinas. Normalmente, ¿qué pasa? Ustedes para retirar un pie de otra bordadora en otra marca, toca soltar todo, prácticamente desarmar el cabezal, quitar esa parte y soltar los soportes de las barras y sacarlo hacia arriba. En esta máquina es muy sencillo, ustedes simplemente retiran este soporte de acá y si ustedes se fijan tienen un tornillo acá y es bastante simple de cambiar. Entonces, otro de los problemas que manejan las bordadoras es que esos pies llegan a tener en algún momento dado un movimiento o un desgaste. En la parte interna, al retirar el soporte, lo que maneja son unos O-ring o unos empaques que hacen que el pie esté siempre en la misma posición. Si el pie tiene movimiento hacia los lados, hacia los laterales, hacia adelante, hacia atrás, de tal forma que se llegue a mover y alcance a sobrepasar la aguja, es momento de cambiar esos empaques. Señor. Por ese momento, ¿qué fallas puede presentar la máquina? Entonces, ¿qué pasa? La aguja cae encima del pie y empieza a generar problemas, digámoslo, de ruptura de hilo, empieza a generar de pronto de que la máquina no cosa bien, prácticamente uno la arranca y no le da. Pasa similar a los que conocen algo de confección, cuando el pie no sostiene el material, entonces empieza a bailar el material y empieza a generar problemas. La máquina técnicamente no cose. Entonces, una de las cosas importantes de esto es que ese pie esté en buen estado y que no tenga movimiento. Entonces, alguien me pregunta ahí el mantenimiento. Entonces, una de las cosas que uno hace en un mantenimiento es verificar que todos esos empaques estén bien. Si ustedes se fijan, esta máquina tiene como una felpa de lubricación acá, que es para mantenerla limpia de excesos de aceite. La máquina normalmente uno le aplica una gota de aceite para máquina de coser en cada barra. Esta máquina, sí, pues normalmente no es bueno aplicar excesos de aceite porque lo que genera en estas máquinas a manchar y eso es un problema grave en estas máquinas. Entonces hay ciertos tiempos que hay que aplicarles aceite. Entonces uno de las lubricaciones es en las barras de aguja, en el gancho normalmente son de 3 a 4 horas. Sí. La máquina trabaja todo el día. ¿Cada cuántas horas puedo hacer eso? Normalmente para las barras es semanal, pero sí para el gancho es de 3 a 4 horas. Una gotica de aceite en esta parte de acá, en la parte móvil y en la parte fija, la canastilla. Entonces, si ustedes se fijan, acá se mueve y acá hay una quieta, entonces se aplica donde está señalando el destornillador. ¿En la fija con la rotativa? Sí, señor, en la fija con la rotativa. Para que no haya tanto desgaste. Normalmente eso es para proteger la canastilla para que no tenga movimiento. El movimiento lo hace es lateral, ¿no? Si lo hace hacia adelante, hacia atrás, quiere decir que el gancho ya está exageradamente. Y eso también genera rupturas de hilo. Ahí hay que cambiar el gancho. Sí, técnicamente hay que cambiar. Sí, eso genera muchos problemas. Tierra. Entonces aquí está el O-ring, uno negro que es como un amortiguador.
es sí, un caucho, y adentro del pie hay un O-ring que viene abierto para fácil retirar. Y entonces, al sacar este soporte, quitar este pie, retiramos el soporte de la barra de aguja y ahí sale lo que es el O-ring plástico y los dos O-ring son plásticos y es el que evita que el pie tenga movimiento. ¿Listo? ¿Alguien quiere mirar el ajuste del gancho? Sí. Uno a la vez, por favor, para que podamos todos apreciarlo. Entonces usted lo puede girar a la parte de adelante, lo gira con este volante pequeño, pone el punto 196 en la mirilla, entonces tiene que oprimir el volante y girarlo. Girando a la izquierda. Sí, hacia el frente. Entonces si ustedes se fijan, tiene dos tornillos. Sí. Dos tornillos de este tipo. Sí, y se aflojan. No, yo creo que más acá. Qué pena, jefe. Entonces vienen dos tornillos de este tipo y uno Sin cabeza. sin cabeza. Entonces normalmente ¿qué se hace? Son prisioneros. Simplemente uno suelta los dos tornillos grandes y los medio ajusta de tal forma de que uno lo pueda girar con la mano. Es lo que todos lo sabemos. Entonces, para los que no, entonces sigamos girando hasta que le llegue al 196 y verifica. La máquina ya, todas las palancas están en posición. ¿Sí? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando yo tengo el volante o la marca en 100, todas las palancas están en posición. Si por algún motivo una de las palancas o la palanca que está accionada está totalmente arriba, quiere decir que mecánicamente está mal. O sea que ahí la aguja está arriba, abajo. Sí, Ya que esos mecanismos totalmente separados. sí, son independientes. Entonces, una de las... Cuando está en 100, era lo que les explicaba, y la palanca está fuera de posición, mecánicamente está mal. Entonces, soltamos este cabezal, diagonal a la palanca o paralelo a la palanca que está ahí puesta, hay un tornillo Bristol número 3, y entonces entramos a alinearla con las otras palancas. Esa es la que hace que haga el movimiento de las palancas ahí. Me pasó inclusive hace poco, cuando estamos en la capacitación de esa, alguien movió la máquina manualmente, y la fuimos a mirar las posiciones y casualmente quedó totalmente arriba. Entonces, señor. Yo pongo la máquina siempre en 100 y calibro después los tirahilos. Siempre. No, normalmente no es común que pasa. Palanca tirahilos. Pero entonces les digo para que lo tengan en cuenta. Cuando estén 100, esas son las posiciones que... Deben estar parejas. Sí, deben estar paralelas todas. Pero ahí hay una que no está totalmente pareja. Ah, la que está trabajando como es la que moví manualmente. Ah, ya. Pues ahorita cuando lo aprendamos ella ya va a generar el movimiento en 100. ¿Listo? Entonces les voy a explicar una de las, digámoslo, como características de la máquina. Una de las cosas que vimos fue los motores, los servomotores. Entonces ustedes se fijan, todos los tres principales movimientos de las bordadoras son manejados por servomotores. Dependiendo del tipo de máquina, maneja servomotores de diferentes tamaños. Entonces lo que les decía, la diferencia de esos motores a estos es debido a la complejidad de los movimientos y la fuerza que debe generar. ¿Listo? Inicialmente los motores se encuentran en la misma posición, entonces el motor Z siempre está en la parte de atrás de las máquinas, el motor X, perdón, se encuentra alojado en la parte del bastidor, y el motor X en el bastidor y el motor Y ahí siempre en la parte izquierda. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, ¿cómo funciona la máquina? Maneja dos sensores de ruptura de hilo. Entonces, ¿cómo les digo que dos? Sí, esa presión. ¿Qué se pincha ahí?
Entonces aquí lo que normalmente está son los sensores de ruptura de hilo, que en realidad por este lado. Entonces, ellos manejan lo que son sensores de haz de luz, dependiendo en la posición de la aguja. Digo que 2, pero en realidad es 1, ¿sí? Por la posición del cabezal, entonces uno para los de arriba y uno para los de abajo, pero como siempre voy a trabajar una sola aguja. Entonces aquí, si ustedes se fijan, hay un disco que está alojado en un sensor de luz. Ellos tienen unas aletillas y él va sensando. Si esa aletilla está estática o quieta, entonces de una vez me va a arrojar el error. ¿Listo? Eso señor. Mecánicamente se puede... No, eso no lleva ningún ajuste. Realmente, ¿qué puede pasar ahí? ¿Hay un problema electrónico o hay una polución? Sí, básicamente estos sensores, por eso viene la unidad sellada. Si ustedes se fijan, es bastante sellada para que la máquina no tenga polución y no genere ese tipo de problemas. Se recomienda que para limpiarlo, soplar o... De pronto en el mantenimiento lo que hacemos es soplar aire comprimido. Entonces básicamente eso es como la limpieza que se le puede hacer a esta parte. ¿Sí? Entonces, cuando la máquina genera algún problema por ruptura de hilo, siempre nos va a mostrar una alarma de color rojo. ¿Listo? Entonces aquí, en esta parte de acá, encontramos la tarjeta con los sensores. Una pregunta. Señor. ¿Suele pasar de que no se rompa el hilo y muestre el error? Es posible que el hilo se quede enganchado en la parte de abajo. Me ha pasado que el hilo se acaba abajo y sigue trabajando como en vacío. Y entonces lo que genera es que ella sigue trabajando. Por eso es precisamente, pero es que siempre tiene que haber el operador que esté pendiente de la máquina. No, es un sensor para el de arriba y el de abajo. Entonces, si esta ruedita no gira, entonces de una vez ya va a parar. Entonces normalmente cuando no hay hilo abajo ella tiende a reventar o para. Que ya el hilo de abajo ya no está haciendo no genera la tensión adecuada. Jalando la hebra. Exactamente. No siente la presión. Exactamente. Y esos sensores son fáciles de cambiar ahí. Sí, realmente es muy sencillo. Si ustedes se fijan acá, es este soporte con esta tarjetita pequeña y es muy sencillo. Pero solo tiene uno para todas las agujas. Es uno para todas las agujas. Pero Él simplemente se desplaza y llega al sensor. A diferencia de esa, sí tiene un sensor para cada uno. De hecho, maneja 2. En esa sí manejamos 2. El sensor de contacto del tira hilo y el sensor mediante la generación del movimiento de la ruedita. Y entonces, otra de las cosas importantes de esta máquina es el enhebrado. Si ustedes se fijan, para enhebrar esta máquina tiene que ir el hilo. Empezamos desde la parte de atrás donde está la paleta de colores. Pues empecemos con el hilo número 1 o la aguja número 1. Entonces viene acá, el 1 siempre viene marcado por un color. Sí, en el guía hilo viene a este tensor de la parte de arriba. Yo siempre les sugiero que las tensiones sean a ras del tornillo. Digamos que eso es un punto de referencia para todos. Y ahorita les explico cómo funciona cada una. Entonces viene a esta guía. Este plato tiene una posición, si ustedes se fijan, tiene una muesca. Entonces en la muesca tiene que estar casado acá para que el hilo no se mueva ni se salga del carrete de los platillos. Viene a la parte de abajo y esto es importantísimo, tiene que bajar, darle la vuelta y bajar. Sí, entonces hay que darle una vuelta para que él lo mantenga siempre en movimiento en el trabajo, siempre esté haciendo este movimiento. Muchas veces lo dejan solo por a un lado y no va a funcionar. Entonces es indispensable que tengan en cuenta el enhebrado en esa parte. Eso sí es crucial. Y esa también de casca. Sí, claro, es posible. Si dejamos los hilos fuera del platillo, sí, normal. Sí, eso,
Sí, ya vamos a la parte de las tensiones, que eso es interesante. Esta parte de acá, otra de las cosas es que viene por dentro de estas dos basecitas, vienen como dos varillitas, viene en la parte de abajo y acá abajo hay un resorte tirahilo. Eso le ayuda a la máquina a que genere una mejor tensión. El cambio de esos tirahilos realmente es muy sencillo. Entonces simplemente se retira el soporte completo de acá. Es sencillo, pero es de tiempo si es el de la mitad. Entonces vienen unos soportes con un tornillo Bristol número 5 y toca retirar uno a uno. Sí, vienen todos sobre un eje y todos vienen en una canilla, digámoslo como el de la plana. Entonces encaja exactamente y uno al girarlo le da más tensión o menos tensión. No es complicado. Lo que es complicado es, digamos, es de tiempo. Es sentarse con calma y hacerlo. Sí, es de pura paciencia. A la misma presión sobre un solo eje. Y dependiendo de la aguja, ese es el accionar. Para sacarlo. Simplemente usted llega y retira el soporte completo. Y entonces aquí está el eje. Y si usted se fija, aquí hay un tornillo Bristol 1.5. Lo saca y empieza a sacar uno a uno. Señor. Tengo que cambiar El de la mitad. Y está el correr hasta allá. Está corriendo hasta allá. Técnicamente lo que es calibrarlo todo y volverlo a repetir. Ahí sale a la derecha. Que son 7, 6 milímetros, no, estos no. Esto simplemente usted le da una leve tensión. Sí, ya se quiere que de pronto, si ustedes ven que de pronto lo que llamamos piojo que es sacar el hilo de abajo, como normalmente utilizamos hilo blanco por la parte de abajo, pues lo que hace es que genera demasiada tensión y saca los puntos blancos. Entonces esa parte sí ya toca regularlo de acá o de los tensores. Entonces si ustedes se fijan, la máquina tiene dos tensores, uno en la parte de acá arriba y uno en la parte de acá. Entonces, este de acá arriba, ¿para qué funciona? Para la colita del corte. Si ustedes le dan más tensión, entonces este hilo que va a sobrar acá, cuando corte, va a ser más corto y es posible que se desenebre. Entonces es básicamente para esto. Pero eso se da con la felpa negra que usted dijo ahí. Sí, claro, o sea, él lo sostiene allá, pero este es el que en realidad le da más largo o más corto. Sí, exacto. Sí, o sea que ya pues, más o menos debe tener la distancia a la felpa, ¿cierto? Claro, tiene que tener una cierta distancia para que cuando entre el cazahilo lo mantenga en la parte de atrás. Y esta sí ya es la tensión general. Hay muchas personas que llegan y tensionan las dos. Entonces empieza a desenhebrar la máquina, es que está muy tensionada y empiezan a soltar. Entonces yo siempre les digo una referencia de tensión. Los resortes. Básicamente, sí, también cambian resortes. Pues, básicamente, la referencia para la tensión es esta parte de acá y esta parte de acá, la parte plana. De ahí podemos partir a cambiar. Y la caja bobina, si nos genera ese tipo de digámoslo como de piojos, ella también tiene dos tornillos si ustedes se fijan. Entonces, este es para sostener todo el muelle, que es el que genera la tensión, y este es el de ajuste, el más grande. También pasa que a veces mueven el pequeño y cuando se van a dar cuenta se desbarata la caja bobina. No tiene muelle. ¿Cómo debe quedar girando el carretela? ¿Al sentido de la Sí, normalmente en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es aplicable pues, prácticamente para todas las máquinas de coser. Pero si lo ponen al contrario, Es posible que se desenvuelva más rápido, pero esta máquina posee un sistema que se llama freno de carretel o piquet, que se encuentra acá en esta parte. Ahorita también vamos a ver unas gráficas cuando estemos calibrando la máquina. Se aplica para las dos máquinas. Entonces cuando estemos calibrando esa parte, lo vamos a ver cómo funciona exactamente y cómo se calibra. ¿Listo? Entonces ¿eso qué hace? Lo que ustedes están diciendo. Cuando la máquina va trabajando a cierta velocidad y frena para que el hilo no se desenvuelva. Entonces cuando va a arrancar la nueva puntada, nuevamente puede tomar el hilo.
y no tiene problemas. Cuando eso está mal calibrado, empieza a generar esos problemas. Eso pasa que, por ejemplo, baja, hace una puntada y no se trae el hilo de abajo. Sí, no lo toca. Porque el carretel está... Puede pasar porque esté en mi caja bobina en otra posición. Hay personas que inclusive les hacen un aro de plástico, una rueda, una ruana o freno, pero en estas máquinas pues no lo requieren porque ella sí tiene su sistema. Quedan molestando porque ajustan mucho. Exacto. Que tiene un muellecito o una lámina metálica. También a veces Funciona a quedan muy veces, ajustadas. pero también a veces molesta bastante porque se abre demasiado y empiezan a golpear lo que son las agujas. O sostienen el carretel. Eso genera muchos problemas. Encima y queda ajustada contra la base del carretel. Exacto, pues ya el hilo ya no sale. Normalmente el hilo debe salir suave a una sola medida. Si el hilo sale a tranconazos o sale a pedazos, eso es una forma de determinar que la cajona es posible que también esté golpeada. Puede el carretel que está, o el carretel está molestado. E importante, lo que les decía el enhebrado del guía hilo de la cajona. La guía. Una pregunta. Señor. Ahora uno de los compañeros preguntaba sobre la caja bobina. Es bueno tener en cuenta que la de bordadora tiene una hendidura más que la de la 21. La de la bordadora es más abajo que de la 21. De la 21 es un poquito más arriba. ¿Esta parte? Esta parte de acá dentro. Esta escalita de acá dentro. Esta, la de la 21, es un poquito más arriba. Más arriba. Más arriba, y a veces de pronto cuando dejan la aguja muy abajo puede partir. Sí, normalmente por eso es recomendable siempre trabajar con las cosas de la máquina. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que ese carretel, el de la plana, me sirve para el de la fileteadora. Sí, en serio. Entonces es importante trabajar con las cosas de la máquina y el técnico conocer los repuestos de la máquina.